Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta hora. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, y quien le habla es el evangelista Díaz Álvarez. Llevamos un ratito, creo que fue una semana que yo no he podido transmitir. Tengo a mi abuela por parte de madre en el hospital, por parte de padre en el hospital. Y hemos estado corriendo, ¿verdad?, la familia, y han habido otras situaciones que hemos tenido que bregar. Así que oren por el ministerio que Dios me ha dado, oren por mi persona, porque los ataques siempre vienen y hay cosas que son de Dios. Envejecer, mi abuela tiene 98, si no me equivoco. El ver a una persona que va ya caducando y Dios está haciendo la obra en ella, son cosas que siempre no son a veces fáciles de bregar. Pero oren por mi familia, por mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tías, para que Dios le dé fortaleza. Estamos de vuelta, gracias al Señor, y seguimos aquí enseñando la palabra y hablando estamos en el tema del ángel de Jehová. Quisiera leer en Salmo capítulo 34. Había dado el texto, pero no la cita. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y seguimos con el tema del ángel de Jehová, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es eso mismo, un reino. Nosotros, usted y yo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Ciudadanía, o sea, tenemos legitimidad, tenemos derechos, tenemos paternidad, pertenecemos a. Y esto no divide nada de lo que es Dios, ni lo que Dios ha hecho, ni lo que Dios ha creado, sino que nos une. Muchas personas tienen la tendencia de dividir las cosas y ponerlas en diferentes partidas. La iglesia es una. Hay personas que dicen Dios es otra cosa, Jesús es otra cosa, el Espíritu Santo es otra cosa. Número uno, no se le llama cosa, es Él. Él es Dios, Él es Hijo, Jesús, Él es Espíritu Santo. Y tienden a decir también, sí, los ángeles, como si todas las cosas estuvieran desconectadas y no tuvieran una armonía perfecta entre ellas. Y por eso estamos discutiendo lo que es el ángel de Jehová, que desde el Antiguo Testamento hemos visto que se presenta para guiar al pueblo de Israel y se manifiesta como guianza, señalar el norte, señalar hacia dónde se va. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, el ángel de Jehová sigue presente, se manifiesta de formas diferentes, pero vas a ver que sigue dando guianza, porque los ángeles son servidores de Dios para guardar a la iglesia, para guiarla y para pelear. Ese es el ejército de Dios. Hay personas que me han dicho, si los ángeles son el ejército de Dios, ¿dónde estamos nosotros? Porque a nosotros nos gusta la acción y nosotros nos queremos sentir importantes. Hay personas que dicen, no, los ángeles no son el ejército de Dios. Nosotros la iglesia somos el ejército de Dios. Cuando usted mira el contexto de los ángeles y los hombres, Dios no los divide de esa forma. En el Antiguo Testamento, cuando un rey iba a la guerra, un rey salía con su ejército a pelear. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo venga con su ejército, los ángeles, Jesucristo viene con los ángeles y viene a pelear. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene a pelear, a buscar a su pueblo. Entonces, la gente a veces se confunde. Yo fui una vez a una iglesia y le dije, ustedes no son el ejército de Dios. Y un hermano me dijo, entonces nosotros no peleamos. Y yo le dije, yo no dije que ustedes no pelean.
Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, huestes de las tinieblas. Me dijo, entonces, ¿qué somos nosotros? Y yo le dije, la Biblia dice que ustedes son reyes y sacerdotes. Y los reyes también salen a la guerra. Él me miró y me dijo, ¿cómo? Yo le dije, tú sales a la guerra junto al ejército de Dios a pelear. Me abrió los ojos grandes y me dijo, ¿esto es más grande entonces? Y yo le dije, sí, esto es reino. El ángel de Jehová se manifiesta en el Antiguo Testamento. Habíamos leído en Éxodo capítulo 23. Te enviaré a mi ángel en forma de columna de fuego, en forma de columna de nube, y él te guiará y te llevará a entrar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús, y cito en Mateo 4:11, cuando Jesús tiene las tentaciones por el diablo, que son 3, él lo echa afuera y dice, y ángeles vinieron a atenderle. Y yo quisiera leerlo para ser más exacto. Jesús está en la carne. Jesús está en la carne, termina de pelear con Satanás. Y los ángeles vienen a atenderlo en su carne. No vinieron a atender en el espíritu, lo vinieron a atender en su carne. Y esto está en Mateo 4:11. Dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, en plural, y le servían. Hablamos en la clase anterior acerca de Elías el profeta, que un ángel, cuando iba de camino a Oreb, Dios te bendiga Marisol, iba de camino a Oreb, estaba cansado, se acuesta a dormir, el ángel lo despierta, le da comida, él se acuesta a dormir otra vez, al rato el ángel lo despierta de nuevo, le da comida y le dice, grande camino te espera. Estuvo caminando 40 días para encontrarse con Dios. El ángel le sirvió. Aquí el ángel le sirve a Jesús. Cuando buscamos en Lucas 22:43, que ese es Jesús estando en el Getsemaní, orándole a Dios para, si es posible, pasar esa copa. En Lucas 22:43 te dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En la tentación con Satanás le servían, y en el Getsemaní para fortalecerles. Ahora, el ángel de Jehová y los ángeles de Dios no son un mito, o no es un misticismo, no es una leyenda, no es algo extraño. Lo que pasa es que hay mucha gente que dudan de Dios y dicen por ahí, si no lo veo con mis ojos, si no lo toco con mis manos, no lo creo. Y pareciera que usan el mismo verso que usó Tomás. Cuando Jesús resucitó, le dijeron, resucitó, él dijo, si yo no lo toco, si yo no pongo mi dedo en el hueco de su mano y mi mano en el costado de él, no voy a creer. Se le aparece Jesús y le dice, hazlo, tócame. Y deja de ser incrédulo Tomás. Dice Hechos de los Apóstoles de que a muchas personas se le aparecieron ángeles, ellos no lo sabían y vinieron a saberlo después que hubo, ¿verdad?, la manifestación. Y en otro caso dijeron, y alojaron ángeles muchas personas y ni siquiera supieron que alojaron ángeles. Los ángeles están para servicio de la iglesia. Y en cierta parte en la Biblia dice que son colaboradores con la iglesia. Es bien interesante que nosotros podamos verlo así para nosotros poder entender la manifestación de Dios. Porque no todo el mundo se le abre el plano espiritual, no todo el mundo ve ángeles, no todo el mundo tiene experiencias espirituales, pero sí hay una realidad del ángel de Jehová en las iglesias. Y aquí es que vamos.
Todas las iglesias tienen un ángel que representa a Dios en la iglesia. Yo quiero que vayan conmigo para Apocalipsis capítulo 2. Cuando Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le habla acerca de las 7 iglesias y le habla acerca del mensaje que él tiene para darle, Jesús es bien específico. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Cuando le dice, te vas a dirigir a esas iglesias, le dice a la primera iglesia, escribe al ángel de la iglesia de Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice así. ¿A quién Pablo le estaba escribiendo? Le estaba escribiendo al ángel de la iglesia. Hay eruditos, teólogos que van a decir, no, cuando Jesús se refiere al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Es bien interesante mirar las cosas desde el punto de vista como están escritas y cómo están dirigidas. Todos estos mensajes que Dios le manda a estas 7 iglesias, que ya lo hemos estudiado con mucha anterioridad, hace más de 2 años y medio estudiamos acerca de esto. Usted va a ver, y si alguien dice, bueno, quisiera saber, busque, tenemos los videos en YouTube y también los tenemos en Facebook. Habla acerca de las iglesias. Y estamos hablando hace más de 2 años atrás. Cuando Dios se dirige a un pastor o cuando Dios se dirige a un apóstol, se dirige en propiedad. Cuando llamó a los apóstoles, cuando estaba vivo y llamó a los 12 apóstoles, no le dijo ángeles, le dijo apóstoles, y ustedes van a ser apóstoles. Cuando se le entrega a la iglesia los diferentes dones, los diferentes llamamientos y capacidades, que usted lo va a ver en 1 Corintios capítulo 12, del 1 en adelante, y usted lo va a ver también en Efesios, y en otras epístolas también se toca algo del tema. Usted va a ver que son bien enfáticos en decir apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, misioneros, ministros, ayudadores, etcétera, etcétera. En ninguno de ellos está ángel. La mayor parte de las personas que ¿verdad? Lo traducen como si no, eso es el mensaje al pastor, se le hace difícil porque en la realidad espiritual no es tangible para ellos, y para poder reservarse un poco deciden, mira, vamos a decir que es hacia el pastor, porque es la cabeza de la iglesia. ¿Qué pasa? Cuando usted hace un análisis profundo acerca de los mensajes a las 7 iglesias, tiene un mensaje profético que en algunas iglesias se tardó en cumplirse 100 años, 300 años, 500 años, 1000 años, 2000 años. Y hay algunas iglesias que hasta el día de hoy, esos territorios se está cumpliendo la palabra que Dios le dio a esa iglesia. Y esas iglesias no existen, pero sí el territorio donde ellas estaban. Usted va a decir, ¿a qué tú te estás refiriendo? Cuando Dios habla en la eternidad. Y nosotros los seres humanos tenemos la manía de ponerle el toque humano, que el toque humano tiene fecha de expiración, términos de vida. Si nosotros decimos que este mensaje, y me estoy refiriendo a la primera, que es la iglesia de Éfesos, fue escrita al pastor de la iglesia de Éfesos, cuando el pastor de la iglesia de Éfesos muriera, caduca el mensaje. La realidad del caso es que cuando Dios le da ese mensaje a Juan, y usted lo puede buscar en escuelas teológicas, usted lo puede buscar en la historia de la iglesia de Éfesos no había cesado su primer amor. Y usted va a decir, ¿y cómo tú sabes esto? En la historia de la iglesia se escribe, y hay datos, donde Juan
Este mismo Juan que está en la isla de Patmos, este mismo Juan que Dios le está mostrando los momentos finales, este mismo Juan que Dios le dice, escribe a las iglesias, Juan en sus últimos días fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando Juan escribe en la isla de Patmos el mensaje a las iglesias, ¿se lo está escribiendo él mismo? De ninguna forma. Él está como un cautivo en la isla de Patmos. Pues entonces se lo está escribiendo al pastor que viene. Cuando usted busca el orden, ese orden histórico, Éfeso no había sido la iglesia existente en el momento que había dejado su primer amor. Y cuando Juan entra a pastorear la iglesia de Éfeso, Juan era muy enfático en su mensaje y Éfeso estaba vivo. Es cuando pasa el tiempo, y aquí hago un punto, cuando hablamos acerca de mensajes proféticos, cuando hablamos acerca de mensajes de Dios que trascienden a generaciones, no me marque el mensaje de Dios a una sola generación. Por eso es que Dios no le dice a Juan, escríbele al pastor. El pastor físicamente caduca. Escríbele al ángel. Y aquí vamos. ¿Y por qué le tiene que escribir al ángel? Si el ángel es espíritu. Que Dios, es mejor que Dios se lo diga al ángel. Y aquí vamos con esto. Lo voy a llevar poco a poco para que usted vaya entendiendo. En este punto, Dios le está diciendo a un hombre, a un apóstol, escríbele, yo te hablo a ti y tú le escribes al ángel. En el Antiguo Testamento, Dios le hablaba al ángel, el ángel le hablaba al hombre y el hombre escribía. Quiero que usted vaya viendo esto. En las 12 ecuaciones, el hombre escribe. ¿Por qué el hombre escribe? Porque en el reino de los cielos, la Biblia lo define y dice, porque Dios es espíritu. Y Jesús habla con la mujer del pozo de agua y le dice, y los que le van a buscar en espíritu y de verdad, le buscan y le adoran. Estamos hablando, esta es la esfera, esta es la atmósfera de Dios, la parte espiritual. La parte carnal se le es dado a los hombres desde la creación del mundo, cuando Dios le dijo a Adán, tú enseñoréate y tú domina. El reino de los cielos está por encima del reino de los hombres. Pero cuando entra algo al reino de los hombres, tiene que entrar legal a través de un ser humano. Y por eso es que en el Antiguo Testamento aparecía un ángel, Dios a través del ángel daba el mensaje y el hombre escribía y era legal en la tierra. Por eso es que Dios le dice a Moisés, te voy a dar 10 mandamientos. Dios escribe en las tablas. Esa parte es manifestación de Dios sobrenatural, donde Dios escribe en piedra su palabra. Cuando Moisés baja, ve que el pueblo peca, rompe las tablas, y cuando vuelve a Dios, Dios le dice, yo no la vuelvo a escribir, las escribes tú. Y Moisés tuvo que cortar piedra, y después él tuvo que llevarse esas piedras y escribir el mensaje de las leyes de Dios, Éxodo 20, en las tablas. Todas las cosas entran al mundo de una forma legal a través de un hombre o una mujer de Dios. Antiguo Testamento, repito, Dios habla, envía a su ángel, el ángel habla con el hombre escribe. Nuevo Testamento, estamos viendo a Juan, Dios diciéndole a Juan,
escríbele tú al ángel. La información, el ángel la va a recibir a través de ti. ¿Por qué ese cambio? Porque en el Antiguo Testamento tú tenías el pueblo de Israel, que era el pueblo carnal representando a Dios en la tierra. En el Nuevo Testamento tú tienes a hijos de Dios representando al reino. Cuando tú tienes hijos de un rey en un territorio que no es el territorio de papá, al tú enviar, voy a aplicar este término de reino. Si yo soy rey en Puerto Rico, un ejemplo, si yo soy rey en Puerto Rico, vamos a ponerlo de una forma mejor. En Inglaterra está King Charles, el rey Carlos. Y el rey Carlos tiene 2 hijos. Hay uno que es el mayor, que hereda el trono cuando él muera, y hay otro que es el menor, pero los 2 son príncipes. Si el rey envía a uno de sus hijos a representarlo a él en otro país, a él le tienen que llamar rey, porque es príncipe, pero como representa a su padre, tiene en la gloria de un rey. Si el rey de Inglaterra va y dice, oye, yo voy a conquistar un territorio y voy a poner a mi hijo para que gobierne allí, automáticamente cuando el hijo vaya y gobierne en ese lugar, se convierte en rey, porque está en otro territorio. A la vez que ese rey, ese hijo, vuelva al territorio del papá, a la vez que cae en el territorio del papá, se convierte en príncipe. ¿Por qué? Porque no pueden haber 2 cabezas. Ahora, aquí es que vamos. ¿Cómo Jesucristo es Rey de Reyes? Nosotros lo representamos aquí y dice la Biblia, y nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros lo representamos aquí como reyes. Cuando nosotros vamos delante de su presencia, Jesucristo es nuestra cabeza. Cuando nosotros estamos en la tierra, nosotros representamos a Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Cuando pasa esto de ser hijo, Dios mueve las cosas de un punto de vista diferente. Jesús le dijo a los apóstoles, eso está en Lucas y eso está en Juan, así como me envió el Padre y me entregó el reino, así yo los envío a ustedes. Al Jesús enviarnos a nosotros representando el reino, ahora Dios habla a través de sus hijos. Y los hijos escriben para que los ángeles entiendan. Y yo sé que estamos hablando acerca de ángeles, pero como dije, esto es un reino. Esto no es división de nada. Por lo tanto, Dios le dice a Juan, escríbele al ángel. Le estaba escribiendo Juan a el ángel. Ahora, vámonos a lo sobrenatural. Quizás hay personas que no estén de acuerdo conmigo en unas cosas porque es el plano sobrenatural, el de Dios. Pero vamos a mencionar unos detalles del Antiguo Testamento y después vamos a mencionar detalles del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habíamos hablado acerca de serafines, de querubines y habíamos hablado de arcángeles. En el libro de Daniel se habla acerca de vigilantes, seres que no son hombres, que vigilan la tierra y ellos tienen la autoridad para demandar juicio sobre los hombres. Y este vigilante tiró un juicio encima del rey Nabucodonosor. Juicio que se cumplió y juicio que después que se terminó, Nabucodonosor cae en su ser
y reconoce a Dios Jehová como el único rey y el único creador del mundo. Cuando nosotros vamos más adelante en el Nuevo Testamento, usted va a ver que los ángeles se le aparecen. Un arcángel se le aparece a María y le dice, bendita entre todas las mujeres. Se le aparece el ángel, como hablamos, después de la tentación de Jesús, se le aparecieron ángeles y le servían. En el Getsemaní apareció un ángel y le consolaba. En Hechos aparecieron varias apariciones de ángeles. Inclusive cuando Jesús asciende, aparecen ángeles y les dicen a los discípulos, que lo leímos en Hechos capítulo 1, así como lo ves subir, así Él va a bajar. Esta interacción de la realidad de ángeles e iglesia es real y es tangible en la palabra del Señor. Ahora, cuando usted mira esto de enviarle esta carta a Éfesos, envíale la carta a Tiatira, a Esmirna, a Filadelfia. Cuando tú miras, te das cuenta que son territorios. Y cuando Jesús vino a la tierra a predicar el evangelio, se quedó en el territorio de Israel. Cuando Él resucita, Él le dice a la iglesia, a los apóstoles, cuando reciban poder de lo alto, me seréis testigos. Entonces van y entran a nuevos territorios. Tú tienes aquí Jesús estableciendo un orden de colonización de territorios. El ángel representa el territorio ganado y el territorio siendo poseído por Dios en representación de la parte espiritual. Y usted va a decir, pero es que yo no he visto eso en la Biblia. Cuando usted lee el libro de Daniel, Daniel empieza a orar porque se cumplen los 70 años profetizados por Jeremías. Cuando se cumplen los 70 años, Daniel empieza a orar y no come hasta 21 días, que ahí es que entonces se le aparece el ángel con la contestación de lo que Daniel pide. Y el ángel le dice, no pudo llegar a ti rápido porque el príncipe de Persia me hizo resistencia y tuvimos una lucha de muchos días. ¿Qué estamos hablando? Territorio. En las huestes angelicales de Satanás, los territorios están marcados por principados, por potestades, por autoridades y por señores. En las autoridades de Cristo, cuando se establece la iglesia y se empieza a ganar territorio, vamos con el modelo de Dios. Modelo que Satanás copió al dedillo. ¿Por qué? Porque Satanás se dio cuenta que el modelo de Dios es el perfecto y es el que tiene el orden correcto y es el que da fruto y fruto en abundancia. Aquí tú tienes a Juan escribiéndole a el ángel de Éfesos para que esa palabra se quede en la eternidad y se pueda manifestar en la parte espiritual hacia la parte carnal de los hombres legalmente. En el 2011, voy a tocar este tema, lo voy a tocar. En el 2011, yo estaba en la iglesia de mi papá y nosotros tenemos el altar, tiene, ¿verdad? La pared que está detrás, pero la pared es en forma de L. Cuando tú te paras a predicar, hay una pared que está a las espaldas de que le predica. En esa pared específicamente se desapareció todo y yo veo una mesa, un ser sentado en la mesa con una pluma de escribano, con un tintero y con papel de rollo como papiro. Cuando yo lo veo,
yo me quedé espantado. ¿Por qué? Porque él tenía una gloria que representaba al Omnipotente. Y para que usted pueda sentir o poder describir un poco esa gloria, era terrible, era legal. Y lo que él determinara, porque se le dio autoridad, y lo que él escribiera, se quedaba por los siglos de los siglos. Yo le pregunté a Dios, ¿qué es lo que estoy viendo? Y Dios me dice, Él es un escribano. Los escribanos, en la parte legal, jurídica, son personas que tienen la capacidad de ser jueces, interpretadores de la ley y que pueden escribir la ley al punto que sea sin falla, con todas las descripciones puestas y con todos los parámetros hasta donde llega. Ese escribano tenía la autoridad del Omnipotente. Yo estaba espantado. Ahora yo quiero que usted entienda algo. ¿Habrá la iglesia entendido la realidad potente del Evangelio? Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Y después volvemos a Apocalipsis y el mensaje de las iglesias. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo escribe algo tan y tan espectacular del plano espiritual, que cuando el canon fue a elegir cuáles eran los libros que iban a entrar en la Biblia que se iba a formar, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el libro de Éfeso fue el último que entraron y por poco no lo entran. Y les voy a explicar por qué. Porque el canon, este grupo de teólogos, este grupo de estudiosos, eruditos, estamos hablando de gente conocedora del hebreo, conocedora de muchas cosas, eruditos, ellos pusieron que cada libro que se pusiera en la Biblia cumpliera con un criterio. Y entre los muchos criterios, voy a mencionar algunos, estaba el criterio de que hubiera una fecha fidedigna de cuándo fue que se escribió el libro, que se conociera el autor. Estoy mencionando muchas y no todos los libros tenían esas características, pero tenían muchas. Que se conociera el autor, que se conociera el momento histórico donde se escribió, que si ese libro fue escrito y fue copiado por causa de que en los tiempos de antes se escribían las cosas en pieles y las pieles se degradaban, que fuera copiado fidedignamente y legalmente por un erudito. Y aquí empezamos con otras clasificaciones. Que cuando se escribió el libro y de la manera en que se escribe, no se escriba con exageraciones. Que no tenga un ámbito espiritual profundo que no se puede entender, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El libro de Enoc nosotros no lo tenemos en la Biblia, porque te habla del plano espiritual, te habla de los nombres de los demonios que hacían esto, que hacían lo otro, te habla de ciertas leyes espirituales y cosas espirituales, y dijeron, está descartado porque habla de lo sobrenatural y no queremos enredar a la gente. Cuando llegamos a Efesios capítulo 3 te habla de algo espiritual y por no lo querían poner. El canon no quería
que Éfesos se pusiera aquí. Efesios. Pero entonces hubieron otras personas que estaban en el canon y dijeron, tú no puedes quitar a Efesios porque Efesios capítulo 1 dice unas cosas espectaculares que no las tenemos en ninguna otra epístola. Efesios capítulo 4 te habla de maravillas de Dios que no se han descrito así en ningún otro libro. Y los que se oponían decían, es que Efesios capítulo 3 habla de cosas espirituales que no todo el mundo entiende. Y las vamos a leer porque esto que yo estoy hablando de los ángeles, esto que yo estoy hablando de el escribano, tiene que ver mucho con Efesios capítulo 3. Mire lo que dice Efesios capítulo 3. Y este es Pablo hablando. Voy a leerlo desde el 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra misterio significa que está hablado, pero nadie entiende lo que significa. Se dijo, se escribió, pero no hay revelación. Es como si fuera una jeringonza, como si fuera un riddle, un acertijo y nadie sabe lo que es. Entonces dice el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire cuál es ese misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Subraya ese versículo porque hay gente que me dicen que el pueblo de Israel es una cosa y los gentiles son otra cosa. Y Pablo está diciendo, el misterio que se escribió, que nadie entendía muy bien, que es revelado a los profetas y a los apóstoles ahora, es que son coherederos juntamente con Israel. De dos pueblos, una sola nación. Hay pastores que dicen, no, Israel es aparte, los gentiles son aparte, no es lo mismo. Y aquí Pablo está diciendo, en el misterio, son lo mismo. Y esta es la introducción del misterio. Sigo leyendo Efesios 3, 6. Y dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hago pausa. ¿Cuál es ese misterio escondido por Dios desde los siglos de los siglos? Lo va a explicar ahora. Y esta es la razón por la cual por poco el libro de Efesios no entra. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo voy a decir de una forma más abarcadora, un español un poquito más en la jerga puertorriqueña. Está diciendo, el misterio es que la iglesia le va a revelar, le va a dejar conocer a los principados y las potestades en huestes celestiales. Estamos hablando de ángeles, estamos hablando de diferentes posiciones angelicales, que la iglesia, y a través de la iglesia, ellos van a aprender la multiforme sabiduría de Dios. Pablo está diciendo, en el tiempo de los apóstoles,
ahora es así. Antes no era así. Antes los ángeles venían y le enseñaban al pueblo de Israel cómo tenían que hacer las cosas. Ahora la iglesia les revela a ellos la multiforme sabiduría de Dios. Y usted va a decir, pero ¿cómo es esto posible? Jesús dijo que el Espíritu Santo de Dios iba a tomar de lo profundo del Padre, del corazón del Padre, del deseo del Padre, que nadie más puede entrar ahí. Nadie más. Y se lo va a revelar a la iglesia. Escucha, no se lo revela a los ángeles. Se lo revela a la iglesia, y a través de la iglesia, los principados, las potestades, los ángeles conocen la multiforme sabiduría de Dios. Y usted va a decir, yo pensaba que esto del evangelio solamente era para bregar con los seres humanos. La iglesia de Cristo, Juan capítulo 1, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia de Cristo está funcionando como la novia del Cordero, no tan solamente en el planeta Tierra, sino ante todas las creaciones que no cayeron con la rebelión de Satanás. Ellos están viendo la iglesia de Cristo, y a través de la iglesia conocen la multiforme sabiduría de Dios. Yo no sé si gritar gloria a Dios, si alabarlo por una eternidad. Jamás en la vida yo pensé que nos habían puesto en semejante lugar. Si tú, amigo que me ves, hermano que me ves, hermana que me ves, te pasas batallando con pensamientos de que no sirvo, yo no sé si soy suficiente, yo no sé si algún día haré algo, yo quiero que tú entiendas este verso. A la vez que tú eres hijo de Dios, a la vez que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tú vienes a ser parte de esta paternidad, de ser hijo, ciudadanía, legalidad, reinado con Dios, y todo lo que es su reinado va detrás de ti y te persigue. ¿Se acuerdan en Salmo 23? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Nosotros no somos hechura de hombre. Nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es el ser humano delante de los ángeles y delante de los demonios, ángeles caídos? Ellos son la identidad que Dios le ha dado. Identidad que los seres humanos no reconocen, porque yo soy hijo de Dios y la gente cuando me ve no me llama, hijo de Dios. Me dicen Elías. Pero ante los seres celestiales, a través de tu obediencia, a través de tu esfuerzo, a través de tu dedicación, a través de esa entrega total a Dios que tú le das, ellos conocen cosas que no sabían de Dios. La iglesia se las enseña. Ahora vamos otra vez a Juan, que estaba en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 2, y Dios le dice, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Ya usted va entendiendo el por qué Dios le dice, escríbele.
Porque la multiforme sabiduría de Dios la van a conocer los ángeles a través de nosotros. Y esto yo no lo digo para que usted se sienta más grande o más altivo, no. Esto es bajo la premisa de lo que Jesús enseñó, que nosotros servimos en el reino de los cielos. Esto es servicio. Y Dios le dice, escribe al ángel, y ahí le escribió. Y mira lo que dice el 8, Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y sigue por ahí al ángel de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardis, a la de Filadelfia, a la de la Odisea, al ángel. En uno de los estudios que yo hice acerca de esto, bastante extenso, hubieron cumplimientos de la palabra que Dios dio 350 años después que Juan dio la palabra y escribió. Y se cumplieron. ¿Tú sabes por qué se cumplieron? Porque cuando Dios pone un ángel en un lugar, marca territorio y se quedó ahí. Los ángeles no son hombres. Tú pones un hombre a pastorear una iglesia, te la pastorea por 30 años, 35, 50, eso bien pocos logran pastorear 50 años, después mueren, caducan y ahí se acabó. El reino de los cielos es sempiterno, significa que es para siempre y no caduca. Cuando Dios va a escribir algo y va a establecer algo, lo establece en la eternidad. Y ahora yo quiero que tú veas una manifestación bien hermosa que Dios hace con los hijos de Dios. Bien hermosa. Aquí está el mismo Señor Jesucristo hablando con Juan. Señor Jesucristo resucitado, con cuerpo glorificado, sentado a la diestra de Dios, diciéndole a Juan desde arriba, desde el plano espiritual, escríbele al ángel. Es legal. Juan, desde el plano carnal, le escribe al ángel hacia el plano espiritual. Yo quiero que usted lo vea. Del plano espiritual de Dios al plano carnal del apóstol, del plano carnal del apóstol al plano espiritual del ángel. Lo voy a tocar por encima. El concepto. Jesús le dijo a los apóstoles, lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Lo que tú desates en la tierra se ha desatado en el cielo. Hay gente que tienen dones, que son dones para manifestarse así, como Juan. Son autoridades que son para manifestarlas así, pero no las reconocen porque nunca se las han enseñado. Y le están pidiendo a Dios que le den don de sanidad, don de profecía, don de hablar en lenguas, interpretar lenguas, sueños, visiones, etcétera, etcétera. Y Dios le ha dado la autoridad de hacer lo que le pidió a Juan hacer, y ellos no lo entienden porque nadie le ha dicho esto. Que de lo espiritual se habla con alguien que está legal en la carne, lo materializa y de ahí al plano espiritual. Hace muchos años atrás, quizás 15, 17, yo estoy en una iglesia y el culto se acabó. Era de noche, un martes de noche.
Y el Espíritu Santo me dice, quédate. Espera que se vaya todo el mundo. Yo me quedé, esperé. Y cuando se fue todo el mundo me dijo, profetiza a la iglesia. Y yo le dije, no hay nadie. Y me dijo, le vas a profetizar a las paredes, a las sillas, al piso y al techo. Le dije, Dios mío, lo que tú quieras. Y allá yo empiezo a profetizar. Y yo hablé en el plano de profecía con las paredes, con el techo, con el piso, con la silla. Y mientras yo voy hablando, las palabras que yo hablo salen de mi boca, se pegan en las paredes, en las sillas, en el techo, en el piso. Son letras en el color negro. El negro en el plano profético es profundidad eterna con el misterio de Dios. Se empiezan a pegar las letras en todos lados. Yo estoy viendo las letras pegándose, yo estoy siguiendo profetizando y de momento las letras me empiezan a mirar. Tienen ojos, tienen boca. Yo terminé de profetizar y Dios me dijo, porque la iglesia no quiere escuchar palabra profética, tú le hablaste a las paredes de la iglesia, al piso, a las sillas, al techo, y mi palabra se va a cumplir. Yo termino, me voy para mi casa, no le digo a nadie nada. Pasan los años y un día mi hermana va a esa iglesia y hay un pastor que va a predicar a esa iglesia. Y el pastor para la predicación, se la detiene por completo y dice, ¿qué es esto? Yo nunca había visto cosa igual. Él dice, las paredes, el techo, la silla, el piso, están escritas con palabras. Palabras que tienen ojos y boca. Y espantado decía, ¿qué es esto? Y como en Dios no hay casualidades, mi hermana me llama un día, está hablando conmigo y me dice, oye, pasó algo bien raro. Y me cuenta, y yo le digo a ella, si eso pasó, es que entonces la iglesia está lista para escuchar lo que Dios quería hablar, pero lo dejó impregnado en las paredes físicas para que no se perdieran y estuvieran seguras en la iglesia. Y ella me dijo, ¿de qué tú estás hablando? Y cuando yo le cuento, ella me dice, ¿cómo? Y yo le digo, esa manifestación que vio él fue lo que Dios me mandó a hacer. Nosotros no estamos divididos. La iglesia no está dividida. El reino de Dios no está dividido. Los ángeles no están divididos. Somos uno. Nos manifestamos como uno. Pero el enemigo quiere hacerte ver que estamos divididos. Que somos cosas aparte. Los ángeles no tienen problema en conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. La iglesia, estoy hablando de la iglesia espiritual, no tiene problema en escuchar a un ángel dándole dirección.
No estoy hablando de un evangelio nuevo, estoy hablando de dirección. Así como se la dieron a Juan cuando lo llevaron al cielo. Más adelante lo vamos a tocar y le dicen, mide la ciudad. Y el ángel le da una caña y él la mide. Dirección. Al punto que cuando Dios venga a buscar a su iglesia, la viene a buscar con todos sus ángeles. Y usted me va a decir, ¿y por qué estamos tocando este tema? Iglesia, por lo que viene. Por lo que viene. Vienen y ya está. La maldad se multiplicó y la gracia sobrepuja. A la iglesia en estos tiempos se le dio autoridad para manifestarse como nunca se había visto la manifestación de la iglesia en el planeta Tierra. Entonces, cosas que antes se leían que pasaban en Hechos de los Apóstoles van a ser y son más comunes de lo que usted piensa. Manifestaciones de Dios. No podemos ignorar. Dios se quiere manifestar. No podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Dios se quiere manifestar. Pero si nosotros no conocemos y entendemos esto, cuando Dios se manifieste, seremos capaces de llamarle diablo, demonio, vete fuera en el nombre de Jesús. Y usted va a decir, ¿de qué tú hablas? El mentor mío, Carlos Valle, que ya partió con el Señor, dice que una vez estaba guiando en la carretera y le pasó por el lado un camión, un truck, y adentro estaba guiándolo una persona con aspecto humano. Y cuando él lo mira, él se da cuenta de algo. Y no quiero entrar en detalle. But it is like a glimpse. Es como un pequeño destello, es como un pequeño opening, es como un mira. Es algo que cuando tú pasas por la experiencia, tú dices, eso es. Cuando lo vio, se dio cuenta que era un ángel. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, lo saludé. ¿Y qué él hizo? Me saludó para atrás. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que muchos hospedaron ángeles sin saber que eran ángeles. En Efesios capítulo 1, y con esto acabo la clase de hoy, te habla de una realidad que en las iglesias no se habla mucho. Bueno, yo vengo de una iglesia que se habla mucho, pero no es normal que se hable en las iglesias esto. Y lo voy a leer, dice Hechos, Efesios, capítulo 1, el verso 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, donde van a reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Donde van a reunir todas las cosas en Cristo.
Y cuando yo quiero que usted lo lea, porque te está hablando, Efesios capítulo 1, no te habla de tiempo cronológico, te habla de tiempo de Dios. Son dos tiempos diferentes. Tiempo cronológico es el tiempo de los hombres, tiempo de Dios es el tiempo donde se mide solamente en la realidad de Dios. Y ahí es que te dice, porque nosotros fuimos hechos y fuimos confirmados y predestinados antes de la fundación del mundo. Antes de que se sintiera la parte cronológica, nosotros existíamos. Y entonces cuando te habla acerca de Cristo, te dice, para esto fue lo que se hizo, para que sea así, y las cosas sean reunidas en Él, las espirituales y las carnales. Ojo, las carnales no podían estar en Dios porque estaban pecaminosas. A la vez que Jesús paga el precio, todo lo que Él toca es limpio y ya no hay división. Y vuelvo y digo, por eso es que dice la Biblia que somos uno en Él. El reino de los cielos no está dividido. El reino de los cielos es un reino. Manifestación de Dios. Lo vamos a tocar en la próxima clase, donde el verso dice, un Dios, un Salvador, un Espíritu, un bautismo, un cuerpo, una iglesia. La paz de Dios sea contigo y que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y te dé el comezón de aprender y de seguir buscando más de Dios. Este es el reino de los cielos. Esta no es una religión. Esto es poder de lo alto. Esto es manifestación de Dios. Dios mediante, estaré transmitiendo el lunes próximo. Si todo sale bien con mi abuela, sigan orando por Senia. Mi abuela está encamada, está en el hospital. Pedimos a Dios que ponga su mano, que le dé pronta recuperación y que la familia pueda estar un poquito en paz, porque cuando uno tiene un hermano, un familiar en el hospital, uno se pone preocupado. Sabemos que estamos en las manos del Señor y que todo va a estar bien, que la paz de Dios sea contigo. Dios está en control. Dios te va a llevar a un puerto seguro y te va a dejar conocer cada día más de su reino. Nos vemos.